Yo nací aquí en Bogotá a comienzos del decenio de los años 50, en el año 52. Vivíamos muy cerca de lo que hoy en día es el Museo Nacional y mi papá tenía una librería en el centro de Bogotá, allá en la plazoleta del Rosario, que llamamos hoy en día. Yo tuve un contacto muy intenso con la lectura desde muy pequeño porque me acostumbré a que yo ni desayunaba, ni almorzaba, ni comía, si no me contaban un cuento, me leían una fábula, una poesía, etcétera, etcétera. Entonces, pues, desde el comienzo yo estaba literalmente sumergido en la cultura escrita. Y obviamente mi papá, que importaba muchos libros de España, de Argentina, de México, y los llevaba a la casa. Entonces estábamos rodeados de libros por todos lados. Yo entré a un colegio que recién lo había fundado un antiguo vicerrector del Gimnasio Moderno. Este era un colegio muy particular en el sentido de que tenía con mucha fuerza las tradiciones de la pedagogía activa. Se insistía mucho que los grupos fueran muy pequeños, nunca yo tuve más de 18 o 20 compañeros. Los espacios estaban diseñados para esas características. Cuando yo decido estudiar psicología, estoy en un entorno donde la mayoría de mis compañeros quieren estudiar es ingeniería, medicina, derecho, las clásicas. Entonces, pues eso al comienzo fue. Yo creo que influyó un poco que una de mis hermanas mayores había comenzado a estudiar psicología. Yo creo que eso pudo haber influido. Pero por otro lado, porque yo sentía que tenía como cierta facilidad para relacionarme con las personas y me parece interesante entender eso de la mente y el cerebro. Pues supongo que eso influyó. Y pues en la casa más o menos se hicieron a la idea que bueno, que si quería estudiar eso, una carrera un poco rara esa. Y efectivamente me presenté al examen de la Universidad Nacional de Colombia. Tuve el privilegio de pasar. No era sencillo. No ha sido nunca sencillo. Y allá estudié todos los años 70, que fueron los de la época de los estudios universitarios. La experiencia de estudiar en la Universidad Nacional en el decenio de 1970 fue bastante dura, porque era la época del movimiento estudiantil que tenía mucha pugnacidad con el gobierno nacional. Pero también fue la época de las movilizaciones campesinas. Entonces, obviamente nosotros de alguna manera terminamos estando involucrados en eso. Eso nos ayudó a tener una perspectiva del país que no era muy común y fue un aprendizaje importante como para pensar más allá de nuestro propio ombligo, de entender o tratar de entender los problemas del país. Fue una experiencia importante, muy importante. Cuando yo recién salgo de prácticas, yo hice mis prácticas del Servicio Nacional de Pruebas del ICFES, las prácticas de psicología educativa, me ofrecieron trabajo en la oficina de admisiones de la Universidad Nacional y pues ahí yo como que comencé a interesarme por ese campo y muy rápidamente me fui a trabajar al Colegio Colombo Hebreo y fue conocer otro mundo, ¿no? Que es una gente que había nacido allá en Israel, en la mitad del desierto, en los kibbutz. Y por otro lado, yo en ese momento ya en la universidad era coordinador de prácticas y yo estaba en Juan Rey. Entonces era el otro extremo, porque eran hijos de campesinos de aquí del altiplano que estaban haciendo bachillerato por primera vez en sus familias. Entonces eran los dos extremos. Era ir de un mundo al otro 2 o 3 veces a la semana. Creo que ese contraste entre ser coordinador de prácticas de colegios de chicos de extracción campesina comparado con los colegios de élite, una universidad pública consolidada con respecto a la experiencia aquí en la Universidad Javeriana. Otro momento de mi formación, yo fui asesor de la Federación Colombiana de Educadores casi 10 años. Entonces moverme de una universidad élite a la asociación de asociaciones de sindicatos de educadores del sector público. Siempre era como moviéndome de un ámbito al otro y haciendo esos ejercicios de recontextualización. Entonces todo eso mostraba que había una nueva forma de relacionarse y de ver el mundo en el país.
Cuando yo llegué aquí, encontré que había una falencia muy grande. Yo había trabajado en el colegio con adolescentes, y aquí prácticamente toda la formación de desarrollo era para pensar en los niños. Entonces yo insistí mucho en abrirle espacio al desarrollo de la adolescencia. Luego trabajamos mucho sobre juventud, que comenzó a convertirse en un campo de estudio muy importante. Y por último, pues la vejez y la muerte. Pues todo eso forma parte del ciclo vital. Esos fueron los dos campos donde yo estuve 30 años enseñando. Llegar en los años 80 a la Universidad Javeriana para mí fue un choque muy fuerte. Yo venía de una ciudad universitaria, algo que estaba diseñado como un gran conjunto de espacios de formación en los diferentes campos. Y cuando yo llegué aquí, yo encontré que no había un campus en el mismo sentido, sino que había un eje allá en la 45, otro eje aquí sobre la 39 y unas zonas intermedias un poco desconectadas. Entonces vi cambiar mucho el campus, pero también vi cambiar mucho la universidad. Yo siempre, y creo que en uno de los programas de radio les decía, esto es como haber visto un adolescente que se llama igual y lo llama todo el mundo igual, pero que cambia su cuerpo, se le reconfigura el cerebro, etcétera, etcétera. Ya es otra persona. Algún día me encontré con el padre Gerardo Remolina y lo felicité porque lo acaban de nombrar como representante de las universidades privadas en el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Me siento muy halagado que usted sea representante de la Javeriana en mi alma mater. Entonces me dijo, ¿cómo su alma mater no es la Javeriana? Le dije, no, padre, yo soy aquí adoptado. Pues pasé 7 años en la Nacional y pasé aquí 4 o 5 veces más. Entonces, pues prácticamente soy javeriano. La Javeriana de hoy, la Javeriana del 2017, yo creo que es una universidad que es una de las principales universidades de este país. Eso genera un espacio donde se facilita mucho la formación de los estudiantes, muchas veces incluso al margen de los propios profesores. Es una universidad muy conectada con el mundo, que tiene una proyección muy fuerte. Y sobre todo creo yo que es una de las 6 u 8 universidades que merecen ese nombre en este país, que tiene un papel fundamental en lo que va a ser el famoso posconflicto, es decir, la reconstrucción de este país después de este conflicto armado que generó tanto dolor.